Con el cuarto domingo de Adviento estamos ya cerrando el ciclo de preparación a esta Navidad. Aquí se nos presenta lo que podríamos llamar el sí de José. Así como en el Evangelio de Lucas se describe el sí que da María al ángel Gabriel, acogiendo para su vida la voluntad que le manifiesta a Dios de que sea ella la madre de Jesús, de manera análoga el Evangelio de Mateo, principalmente dirigido a los judíos creyentes y piadosos, nos muestra que la promesa hecha a Israel se hace realidad también por el sí de José. Aquí José decide acoger en su vida esta voluntad de Dios de que sea Él el Padre de Jesús en la tierra. José se nos muestra aquí como un hombre receptivo, atento a la palabra que le dirige Dios. Pongámonos en su lugar. Él estaba comprometido públicamente con María y por tanto, según la ley, se debían fidelidad. De pronto, José se entera del embarazo de su prometida, el cual obviamente se lee como una infidelidad a ese compromiso. Se habrá sentido traicionado en lo más profundo. Es probable que José se haya debatido largamente en su interior, una lucha interna pensando qué hacer. Por una parte, lo justo según la ley, así se expresa en el capítulo 22 del libro del Deuteronomio, era que si el varón descubría que la mujer con que se casaba no era virgen, debía denunciarla. Se la sacaba de la casa paterna para que los hombres de la ciudad la apedrearan hasta morir, por haber prostituido la casa de su padre. Eso decía la ley, que permitía vengar la ofensa provocada. Pero la justicia de José va más allá de la justicia de la ley. Probablemente amaba a María y no quería su muerte. El corazón de José pone el amor por encima de una fría regla. José es capaz de escuchar su interior y encontrar un camino. Finalmente decide repudiarla en secreto. Es ahí donde ocurre una segunda escucha. José escucha la voz de Dios que le muestra que aquí hay una acción más profunda. La lectura de la realidad, por tanto, no se agota en la simple apreciación de los hechos. El Espíritu Santo empuja a José a mirar algo más hondo, a no quedarse en la lectura evidente de los hechos. En ese momento José descubre la acción de Dios y su plan. Entonces José también dice sí. Libremente elige sumarse con su vida al plan de salvación. La llamada es no solo a ser padre biológico de un niño. La vocación de José es a ser padre de un futuro nuevo para la humanidad rescatada por Dios. Entonces, preguntas para nosotros. ¿Cuán receptiva estás tú en los movimientos interiores, a esos movimientos interiores de tu corazón que te empujan al amor, a la compasión, al perdón? ¿Les dejas espacio? ¿Los sigues? ¿O te quedas simplemente en el cumplimiento de las reglas y normas con frialdad? ¿Cuán atento estás a las llamadas del Espíritu en tu vida? ¿Encuentras la paz suficiente para atender esa invitación? ¿Qué puedes hacer para sensibilizar tu espíritu al movimiento del Espíritu Santo en la historia? Un segundo y último punto que quisiera abordar es el de los nombres que se le dan a este niño. En la profecía de Isaías se referían a este niño que nace de una doncella, al que se le llamará Emmanuel, Dios con nosotros. La promesa, por tanto, de Isaías es la cercanía de Dios con la humanidad, Dios con nosotros. Pero aquí hay un paso más. La promesa se transforma en un hecho. Dios se acerca y lleva por nombre Jesús, Yoshua, que significa Yahvé salva. En este nacimiento, por tanto, Dios se muestra como el que cumple su palabra. Dios se muestra fiel a lo prometido. Con este nombre muestra que Dios no es solo un compañero de ruta, un con nosotros, que ya es bastante, porque empatiza y comparte con la humanidad, nos comprende. Pero aquí hay un paso más.
Dios ejerce una acción positiva y directa de rescate y salvación del género humano y de la creación entera. ¿Dónde encuentras entonces esta acción de compañía, cercanía y empatía de Dios contigo, este Dios Emmanuel? ¿Y en qué momentos de tu historia has sentido que Jesús te rescataba del pecado, de la vida insípida, del sinsentido? Ese Yoshua, Jesús, Dios Salvador. Es este Dios Salvador quien nace. Pidamos entonces al Espíritu que, como José, dispongamos el corazón y el espíritu a descubrirlo como Salvador de nuestra vida. Soy Juan Cristóbal Beitía, director de revista Mensaje. Seguimos preparando el corazón y el espíritu para recibir a este Dios que nace.